Los webinars son una herramienta altamente potente para llevar tus conocimientos al mundo entero, pero es muchísimo más interesante porque también pueden llevar dinero a tu bolsillo. Así que en este episodio vamos a ver cómo puedes monetizar tu conocimiento utilizando webinars. Comenzamos. Estás escuchando el podcast de Germán Regalado. Un café para hablar de emprendimiento, internet y marketing. Ciberemprendedores, bienvenidos al episodio número 7. Mi nombre es Germán Regalado y estoy muy contento de que puedas estar del otro lado escuchando este podcast que busca mostrarte y documentarte mi propio proceso de crecimiento en los negocios digitales desde que no tenía absolutamente un solo dólar gracias a los negocios digitales hasta que he podido volcar completamente mi vida y depender 100% de los negocios digitales. Vemos muchos temas de interés. Hoy particularmente vamos a hablar de los webinars, una herramienta sumamente potente y que de forma muy condensada y resumida voy a darte algunas recomendaciones que te van a ayudar a empezar a monetizar tu conocimiento. Pero lo primero para comenzar es ¿qué son los webinars? ¿Qué es eso y cómo me pueden ayudar a mí a poder empezar a monetizar mi conocimiento? Mi querido amigo, los webinars básicamente que es la forma como hoy en día podemos dictar una capacitación virtual, es decir, muchas personas, un live, un webinar, un workshop, una masterclass, todo le pueden decir de la misma manera porque básicamente es llevar conocimiento de forma completamente digital, es decir, que lo hacemos virtualmente. Los webinars, aunque parezca que solamente se pueden hacer en vivo, también se pueden retransmitir simulando que son en vivo. A esto se le conoce como los evergreen, es decir, son capacitaciones que son grabadas y luego se les hace creer a las personas de que la transmisión es en vivo. Muchas veces sí se dice que el webinar está grabado, pero la técnica de marketing, lo que normalmente se utiliza en los evergreen es que se graba completamente el webinar y luego se retransmite en el momento que la persona lo quiera tomar. Pero normalmente, digamos que en el coloquial van a ser entrenamientos que vamos a dictar completamente en vivo. ¿Por qué son tan poderosos y tan usados los webinars? Porque ya el mundo se ha volcado a la virtualidad. Después de todo esto que ha pasado, después de la pandemia, después de toda esta locura que se ha vivido en el mundo, las personas se acostumbraron a tomar estos entrenamientos. Pero créeme que mucho antes de la pandemia ya las personas estaban teniendo acercamientos muy fuertes con los entrenamientos virtuales. Incluso yo creo que hoy una persona que no conozca Zoom es muy extraño, la verdad. Una persona que nunca haya entrado a un live de YouTube, muy extraño, la verdad. Entonces, los webinars te van a permitir llevar a ti conocimiento a una audiencia determinada. No importa si eres la persona con más experiencia o con menos experiencia, tienes la herramienta a tu disposición para que puedas empezar a llevar tu talento al mundo. ¿Y por qué son tan poderosos estos webinars? Porque la vivencia, la forma, como la experiencia que tiene el usuario de verdad es súper chévere, porque es realmente como estar en un aula de clases donde tú estás viendo un entrenamiento, puedes hacer una pregunta, incluso en algunos webinars puedes hacerla en audio y video también, no solamente a través del chat. Entonces la experiencia es muy chévere porque estás recibiendo conocimiento de una manera completamente virtual en la comodidad de tu casa y donde también puedes tener una interacción con ese locutor o ese instructor que está dictando ese entrenamiento. Los webinars tienen un alto poder de conversión y por eso es que si tú te dedicas a alguna de las categorías de educación, realmente tienes que estar haciendo webinar porque tienen un poder de convertir muy alto. Para ponerte un ejemplo, nosotros cuando estamos vendiendo un curso, un entrenamiento virtual, por ejemplo, yo vendo Ninja WhatsApp, que es un entrenamiento 100% para ventas en WhatsApp. Nosotros teniendo un embudo de ventas montado automatizado, nosotros podemos ver conversiones del
2%, el 1%. Es decir, por cada 100 personas que entran al embudo pueden comprar 1, 2, 3 personas. Pero el poder que tienen los webinars, querido ciberemprendedor, es que pueden llegar a conversiones del 15 y el 20%. Es muy, muy poderoso lo que puedes vivir allí. Es decir, imagínate que en una secuencia normal de venta para un entrenamiento pago, nosotros haciéndolo a través de videos grabados, a través de mensaje, todo eso, podemos tener un 2-3%, pero si nosotros hacemos un webinar gratis, invitamos a las personas a que entren en ese entrenamiento gratuito y al final intentamos hacer la venta de ese producto pago, de ese servicio pago, ese entrenamiento premium, nosotros podemos tener una conversión muchísimo más alta. Yo he tenido conversiones particularmente más o menos del 16-17%, a diferencia de por la vía tradicional que normalmente obtenemos un 2-3%. Entonces aquí el componente es que la sensación, la experiencia que tiene el usuario es mucho más alta, por ende tenemos mucho mayor poder de persuasión. Cuando nosotros estamos en una venta 1 a 1, es el momento donde mejor podemos vender. Es decir, ¿cuál es el mejor canal para vender? Un auditorio en vivo donde tú estás dando una capacitación para 100 personas. Ese es el mejor canal para vender, porque allí te vuelves mucho más persuasivo, generas mucho más autoridad. Cuando pasamos a medios virtuales, eso disminuye bastante. Entonces el webinar te da como una combinación, como si estuviese en un auditorio real, hablándole a la cantidad de personas que permite esa plataforma poner en ese momento para ti ahí como escuchas, y que vas a tener una conversión muchísimo más alta. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones particulares al momento que vayas a armar tu webinar, y no son todas ni me las sé todas, pero en los que yo he podido hacer he tenido algunas cosas en cuenta donde también me he equivocado, he ido corrigiendo de a poco. Lo primero es que vas a tener que escoger una fecha y una hora. Y aquí la recomendación es: siempre piensa en que la fecha que vas a escoger preferiblemente sea días entre los lunes y los miércoles. Ya al final de la semana se vuelve más complicado que las personas asistan a los webinars. Un viernes creo que podría ser el peor día que podrías escoger un webinar. Entonces siempre piensa buscar cómo hacer tu entrenamiento en el momento que las personas que son tu audiencia lo puedan recibir. A lo mejor tu audiencia son personas que tienen las mañanas libres. Pues hombre, no hay ningún problema, hazlo en las mañanas. Pero yo me he dado cuenta en lo particular que entre los lunes y los miércoles, después de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, son las mejores horas para organizar los webinars. Ahora vamos a hablar un poquitito de las plataformas. Existen muchas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, obviamente, con Zoom, que es una plataforma ya plenamente conocida, con los en vivo que se pueden hacer directamente desde YouTube. Se puede hacer streaming en vivo desde YouTube, y también con Webinar Jam, que es una plataforma profesional para hacer webinar, y es muy poderosa porque tiene una serie de componentes que ayudan a que la conversión sea muchísimo mayor. Es una herramienta obviamente paga, pero que te puede dar mejores resultados que, por ejemplo, un Zoom o que un stream que se hace por YouTube. Porque YouTube de pronto no te lo recomiendo tanto. Si no tienes capital y no tienes para invertir en una herramienta, pues te tocaría utilizarlo. Pero en YouTube, en el momento que estás transmitiendo en vivo, tiene muchos distractores. Entonces, por esa razón, te recomendaría que lo consideraras, que si de pronto puedes hacer el esfuerzo en pagar ese mes un Zoom que no sé, puede costar 18 o 20 dólares el mes, sea una sala de 100 personas, es mucho mejor que hacerlo, por ejemplo, en YouTube, que es gratis. Y si ya puedes darte, digamos que el lujo de pagar una herramienta como Webinar Jam, que está alrededor de 500 dólares el año, vas a tener una herramienta ultra potente que está diseñada, pensada y creada para vender. Entonces vas a tener muchas, digamos, componentes dentro de la herramienta que te van a permitir tener los recordatorios, los despachos de correo electrónico, los registros al webinar. Es decir, todo está integrado en una sola herramienta. Entonces, dependiendo de tu presupuesto, vas a tener diferentes opciones. Muy bien, vamos, después que ya tienes que escogiste la plataforma, pues ya creas tu webinar, tienes la fecha, pues comienzas con la etapa de difusión y promoción. Normalmente yo lo hago a través de publicidad paga, y
con la base de datos que ya tengo a través de correos electrónicos y WhatsApp, y adicionalmente agrego nuevos prospectos que voy digamos que captando a través de publicidad paga. Tú tienes que buscar cuál es la manera que más te conviene, depende también del presupuesto que tengas. Una vez que ya tenemos esa difusión, vamos a conducir a un registro. Dependiendo de la herramienta que hayas seleccionado, vas a tener o el registro integrado o no. Supongamos que escogiste Zoom. Zoom, en algunas versiones de licencia puedes hacer el registro dentro de la propia plataforma de Zoom, pero yo siempre recomiendo que lo hagas en una herramienta aparte, por ejemplo como MailChimp, MailerLite, Weaver, MadMimi, ahí GetResponse. Hay muchos autorrespondedores que al momento que te registras puedes crear una lista y puedes crear una secuencia de correos, porque después la vas a necesitar para el tema de los recordatorios, que es el siguiente punto. Es decir, empezamos a traer tráfico, enviamos todo el tráfico a que se registren a ese webinar. Es importante el registro. ¿Por qué? Porque de ahí vas a sacar la base de datos que te va a quedar y también vas a poder enviar los recordatorios, que es muy importante. No vale de nada que hagamos un webinar, le hagamos promoción, es tal día, tal hora, y creas que la gente va a llegar mágicamente. No, necesitas conducir a las personas a un registro, que dejen sus datos, su nombre y su correo, y posteriormente con otra herramienta, que hay muchas que tienen versiones gratis, otras versiones paga, puedas empezar a enviar correos electrónicos de recordatorio. Entonces vamos puntualmente a ese tema, que sería cuando empiezo a enviar esos recordatorios. Yo normalmente, apenas la persona se registra, envío un email de agradecimiento donde le pongo el link de la plataforma o la sala donde se va a conectar, la fecha y la hora, todos los detalles para que ya le quede. Le pido que lo aguarde en su agenda, que se agende, que aparte el tiempo, es decir, todos los elementos persuasivos para que la persona tome acción, guarde en su agenda la fecha, se organice para asistir al webinar, y 48 horas antes envío un recordatorio, 24 horas antes envío otro recordatorio, y el propio día del webinar envío aproximadamente 4 o 5 correos. Envío uno en la mañana, uno en la tarde, normalmente envío uno faltando 4 horas, uno faltando 1 hora y uno faltando 15 minutos. Incluso a veces cuando comienzo la conexión también mando uno, y me dices: Germán, pero son muchos correos el mismo día. Sí, pero el problema es que las personas normalmente no los van a leer todos, van a leer 1 o 2. Mientras más énfasis hagas todos esos recordatorios, más probabilidad tienes que las personas asistan a ese webinar. Entonces te recomiendo muchísimo que plantees enviar los recordatorios desde 48 horas antes, y no te den miedo el mismo día del evento enviar 4, 5, 6 correos. Es completamente normal y créeme, son necesarios, porque cuando veas que de todas las personas que se registran, más o menos solamente el 20% asiste, te vas a dar cuenta que es necesario enviar esos recordatorios. Entonces, nosotros ya teniendo todos estos hechos, cuando vamos al evento, siempre te recomiendo, antes de comenzar tus transmisiones, no 1 hora antes, sino ya estoy hablando incluso 2 días antes, 3 días antes, prueba la herramienta, pruebas. Si vas a utilizar Zoom, haz unas pruebas, que sepas manejar la herramienta, que tengas todo a mano, que si necesitas compartir pantalla, compartir un video, probar el audio, todo lo que necesites probar, pruébalo antes. No cometas el error de novatos de lanzarte a hacer un webinar cuando no conoces bien la herramienta, y cuando estás en vivo empiezas a improvisar y la experiencia de usuario es fatal, y si ese día te tocaba vender, fatal. A mí me ha llegado a pasar, con todo y que soy una persona que me declaro adicto a la tecnología, a veces no conocemos bien la herramienta y empezamos a cometer fallos durante la transmisión en vivo, y eso no puede pasar. Muy bien, así que prepárate antes. Cuando comienzas tu webinar, que ya tienes, digamos que estás en vivo, ya probaste, ya llegó la gente, está todo, siempre piensa que tu contenido siempre se orientaba aproximadamente un 70-80% en darle valor a las personas. Normalmente hacemos webinar gratis para después vender un entrenamiento o vender un webinar pago. En ese webinar gratis, preocúpate no solamente por vender, sino entrega valor para que las personas vean que realmente tienes el potencial de transmitirles conocimientos nuevos a ellos. Yo normalmente utilizo una regla del 70-30, 80-20, es decir,
80% valor, 20% venta. Hay veces que eso puede variar un poquitito dependiendo del tiempo que tengamos, pero no pasa nada, ¿no? Si nos movemos un poquito. Entonces pasamos a esa etapa del tiempo, que es cuánto debe durar mi webinar. Yo normalmente los organizo de 1 hora y los primeros 45 minutos lo que hago es 100% contenido de valor. El tema que escogí, busco entregar la mayor cantidad de valor sin esconderme nada. Realmente trato de entregar muchísimo valor. En los últimos 15 minutos hago la presentación de venta y normalmente me quedo unos 15 minutos más, 20 minutos más respondiendo preguntas, que normalmente esas preguntas suelen ser las objeciones para comprar el entrenamiento. Y ya como último, querido compañero, que es cuando ya estamos, digamos que en ese cierre, ya entregué mi contenido de valor, estoy haciendo la propuesta de venta, siempre te recomiendo que exista un tema de escasez. Si no existe escasez en ese momento, no vas a conseguir ventas, no vas a tener ese porcentaje de conversión tan alto. Si tú le dices a la persona, acaba de terminar el webinar, te voy a regalar un cupón de descuento para que puedas comprar mi entrenamiento premium y vas a tener el 30%, 40% de descuento y lo puedes comprar cuando quieras. No van a caerte ventas, créeme. Necesitas que todo sea escaso, es decir, el descuento es solamente por hoy que estás escuchando este webinar hasta las 12 de la noche. Eso podría ser por tiempo. O solamente a las primeras 20 personas que compren le doy este cupón de descuento, le doy este bono adicional. Es decir, tienes que crear una sensación de escasez para que el webinar pueda tener la conversión que tú estás buscando. Entonces, estas son una serie de recomendaciones básicas, prácticas que puedes empezar a implementar en tus entrenamientos. No importa si eres un coach, si eres un profesor, si eres una persona que te dedica al marketing, no importa el área que te estés dedicando. Puedes poner un webinar, un entrenamiento en vivo. Hay muchas herramientas que puedes empezar a apalancarte. Sí es verdad que la gran mayoría para crear estos ecosistemas te van a generar un costo, pero créeme que bien vale la pena, porque si organizas un webinar bien hecho, vas a conseguir ventas. Lo bueno es que en un webinar, una persona que te acaba de conocer durante 45 minutos de una presentación puede terminar comprándote. Entonces es una herramienta altamente poderosa que te va a permitir, uno, tener la dicha de poder transmitir conocimiento, que es sumamente bacano, y dos, la posibilidad de que ese conocimiento lo puedas estar monetizando, porque en ese webinar gratis que puedes ofrecer, puedes estar vendiendo o un entrenamiento grabado o un webinar virtual o, ¿por qué no?, una oportunidad de negocio multinivel o hasta un producto físico, ¿no? El webinar se presta para lo que sea. Así que, ciberemprendedor, espero tus comentarios en mi cuenta de Instagram, @GermánRegalado. Cuéntame si ya has organizado un webinar, si estás organizando un webinar y te gustaría recibir algunas recomendaciones de mi parte, que lo mirara, que viera tu sistema de registro. Cuéntame qué estás haciendo. Me encantaría poder compartir conocimiento contigo. Escríbeme un mensaje privado a mi cuenta de Instagram, @GermánRegalado, y seguramente vas a tener ahí una retroalimentación de mi parte. Eso es todo por este episodio, queridos ciberemprendedores. Espero que te haya gustado esta información. En la plataforma donde estés escuchando este podcast, dale seguir y recomiéndalo a tus amigos, envíale el link a tus amigos, comparte este conocimiento que, como siempre te he dicho, yo solo no puedo. Eso es algo que juntos siempre vamos a hacer más, llevar este conocimiento para que muchas personas puedan lanzarse al emprendimiento digital. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar este capítulo del podcast. Te invito a seguir mi cuenta en Instagram, @GermánRegalado.